Yo me muero por hacerle recomendaciones a los jóvenes en relación a cómo avanzar en la vida, a cosas que yo he descubierto, errores que he cometido que quisiera que la gente no cometiera tan bien como yo los cometí, y lo que han aprendido, las perlas más valiosas para poder avanzar en la vida y evitar el fracaso. La Biblia relata que hay personas que son sabias cuando ven el peligro y se apartan, son prudentes, ven el peligro y se apartan, dicen no, mejor tengo cuidado, escuchan el consejo de otras personas y dicen sí, tiene razón, mejor voy a ponerle atención a ese tema. Y hay personas que son imprudentes, ciertas traducciones le dicen bruto, simple, necio, que cuando ven el mal dicen eso no me va a pasar a mí, jamás me va a pasar a mí, yo estoy seguro que eso no me va a pasar a mí, eso le pasa a los tontos y a mí no me va a pasar, y siguen y se dañan y sufren por eso, dice el proverbio. De igual manera también nos relata que hay gente mala, y contra la gente mala yo no debo de meterme, para ellos están los abogados, no tengo que tener ninguna relación con la gente mala, hay gente malvada, y algo que he descubierto es de que tenemos que ser también muy astutos para tratar con la gente que es mala, porque la vamos a encontrar. Y creo que un error del joven muchas veces cuando uno está joven e inexperto es que es demasiado naïve, demasiado ingenuo, te deja engañar fácilmente, le ven la cara, y hay gente astuta que sí lo sabe y sabe cómo hacer y lo engaña. Entonces creo que tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy sabios, escuchar consejo y también prestar atención, por aprender todo el tiempo. Creo que una de las recomendaciones que yo he logrado entender más importantes para mi vida ha sido, si todos los días pudiera recibir un par de consejos, aprender 2 cosas nuevas, ¿qué sería de mi vida después de un año? Si yo pudiera entender, escuchar y poner atención y practicar 2 consejos, sería de verdad para mi vida muy relevante. Y si usted pudiera ponerle atención a un par de consejos todos los días, buscar esa sabiduría, porque la sabiduría está en todas partes, la sabiduría clama por las calles, dice, y entonces busco esa sabiduría que viene de parte de Dios, y sin duda eso me va a llevar a tomar buenas decisiones. Entonces, el fracasar en la vida no viene de repente, no viene de la noche a la mañana, fracasé. No, el fracasar es una consecuencia de malas decisiones. Cuando hago el balance, estoy hundido, estoy hasta ahí abajo. Es como la gente que apuesta y dice, en la próxima me recupero, en la siguiente me recupero, en la siguiente. Es una consecuencia de malas decisiones, más malas decisiones, más malas decisiones, más malas decisiones. Es igual que la gente que adquiere un mal hábito, que dice, no, esto no me va a llevar a mal. Lo dice el necio, lo dice el imprudente, lo dice el bruto, como dice el simple, no me va a llevar a mal, no me va a llevar a mal, no me va a llevar a mal, no me va a llevar a mal. Y cuando siente, está metido en un problema que inició con un primer paso. Entonces, toda mala decisión, todo mal camino, todo fracaso empezó con un paso, un primer paso que dimos. Y de igual manera, las buenas decisiones, el éxito, digamos, en la vida, tiene que ver con buenas decisiones consistentemente. En el camino tomaremos también malas decisiones, nos equivocaremos, pero el balance tiene que ser positivo. El balance de mis pasos hacia adelante tiene que ser más que mis pasos hacia atrás, las veces que retrocedí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué seguimos tomando malas decisiones? Ya tomamos una mala decisión, ¿por qué seguimos tomando malas decisiones una y otra vez? Tiene que ver mucho con la arrogancia, tiene que ver mucho con creernos los pilas, tiene que ver mucho con no escuchar otro consejo, creernos superiores. Hay un libro de Jim Collins que se llama How the Mighty Fall, cómo caen los poderosos, y relata que aquellas compañías grandes que cayeron y fracasaron en su momento cometieron una serie de errores derivadas de la arrogancia, derivadas de somos tan pilas nosotros que no vamos a atender lo que se está diciendo. Y si la arrogancia le está cegando los ojos para poder ver el camino y para poder darse cuenta que va en una dirección equivocada, entonces debiera hacer una pausa. La recomendación es haga una pausa para poder decidir si eso está llevándola a un destino correcto. Tengan mucho cuidado. Entonces, el camino hacia ese destino empieza dando el primer paso. Dese cuenta que el factor común en un error y en otro error y en otro error y en otro error suele ser 1. Es decir, yo cometí un error y vuelvo a cometer un error y vuelvo a cometer un error. El factor común es 1. A veces uno echa la culpa y se justifica. No, fue fulano, fue la situación, fue la cuestión económica, fue el país, fue el gobierno. Pero dese cuenta que el factor común, en una fue el gobierno, en otro fue ella, en otro fue la iglesia, en otro fue el colegio, en otro fue
pero uno es el factor común. Entonces puede ser que algo esté fallando en ese asunto. Entonces, usted y yo, todos tenemos el potencial de hacer cosas terribles, de cometer terribles errores. Usted y yo tenemos ese potencial. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en la toma de decisiones. Para mí, uno de los libros y de los materiales que más ha marcado mi vida se llama The Best Question Ever, la mejor de las preguntas, de Andy Stanley. Andy Stanley tiene una serie de mensajes que yo le recomiendo escucharlo en podcast. A mí me influye mucho de esto que estoy compartiendo le viene de sus materiales. Y en ese entonces, un libro publicado en el 2005 que decía, ¿cuál es la mejor de las preguntas que uno puede hacerse para toma de decisiones? ¿Cuál es la mejor de las preguntas? A mí me preguntan mucho eso. ¿Cuál es lo más importante para ser un gerente, para ser un jefe? ¿Cuál es la parte, la habilidad más importante que consideras para ser un buen jefe y un buen líder? Toma de decisiones. Sin duda es la toma de decisiones. Y entonces, ¿qué debo hacer para tomar decisiones? Mira, la pregunta siempre tiene que ser, ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más sabio? Suena bien sencillo, pero escuche esto. ¿Qué es lo más sabio? ¿Salgo con mis amigos aquellos? ¿Me voy a qué actividad? ¿Qué es lo más sabio? ¿Me meto a este emprendimiento? ¿Qué es lo más sabio? Sin embargo, en este libro de Andy Stanley, dice, la mejor de las preguntas es, en base a mi pasado, porque algunos de nosotros acarreamos un pasado de algún mal hábito, de alguna adicción o un error que cometimos, arrastramos algo malo. Y en base a mi pasado, en base a mi presente, a lo que estoy viviendo el día de hoy, en base a mis sueños y metas, mis victorias a futuro, ¿cuál es lo más sabio para mí hacer? Lo más sabio para mí puede ser diferente a lo más sabio para otra persona que está a mi par. ¿Por qué? Porque él tiene un diferente pasado. Él tiene diferentes sueños. Y puede ser que cambiemos de lo más sabio para él, ¿verdad? En esa decisión, porque para los dos va a ser diferente. Sin embargo, es importantísimo entender que nuestro pasado afecta y nuestras metas y sueños también. Entonces, ¿qué es lo más sabio para mí hacer? ¿Aceptar ese trabajo o emprender? ¿Cambiarme de compañía o no hacerlo? ¿Qué es lo más sabio para mí hacer? Entonces, tomando eso en cuenta, que hay gente prudente, gente sabia que escucha el consejo de otros, aprende los errores de otros, y hay gente necia que le gusta sufrir para aprender, y hay gente mala de la cual tenemos que tener cuidado, y que el proceso de decisiones es la suma de buenas decisiones, y las malas, el fracaso tiene la suma de malas decisiones. Le hago esta observación: cada vez que nos enfrentamos a una toma de decisiones, todo el tiempo que nos enfrentamos a una toma de decisiones, vamos a escuchar una voz interior que nos dice, no te conviene, eso no parece ser lo más correcto. Póngale atención a esa pequeña voz, póngale atención y haga una pausa. Dese cuenta que muchas veces nosotros mismos nos estamos dándonos a nosotros mismos un discurso de ventas. Mira, pues te lo mereces, vale la pena, sos un campeón, te has esforzado muchísimo, nadie se va a dar cuenta, esto no te va a afectar, todo el mundo lo hace. Nos damos un discurso y nos tratamos de convencer a nosotros mismos. Luego paramos buscando gente que nos diga, sí, así es, vos sí tenés razón, entrale, mano. Pero buscamos el consejo de gente que nos diga que sí. Dese cuenta la gran diferencia cuando nosotros tomamos una buena decisión. ¿Nos cuesta convencernos a nosotros mismos? Le aseguro que no. O sea, no nos cuesta convencernos a nosotros mismos cuando estamos buscando tomar una buena decisión. Entonces, nos hace sentido, como decimos, sí, tiene sentido. Sí, voy a seguir estudiando. Sí, voy a continuar estudiando ese idioma. Sí, voy a ahorrar. Sí, voy a salir a correr. Sí, voy a comer diferente. Nos hace sentido esas decisiones. Sí, lo voy a contratar. Yo recuerdo una vez que estaba contratando a una persona y mi jefe me mira y me dice, Agner, lo veo muy pensativo. Sí, acabo de entrevistar a una persona y aquí tengo 2 currículums. Uno que de verdad dice que lo tengo que contratar. Es un tigre, ¿verdad? Llena todas las características en su hoja de vida. Sin embargo, hay una voz interior que me dice que me vaya por este otro, que tal vez no tiene el mismo preparación. Sin embargo, lo entrevisté y me hizo mucho sentido. Y me dice mi jefe en aquel entonces, Agner, póngale atención a esa voz interior. A veces es la voz de la experiencia. Como un hombre de fe, yo creo que es Dios a través de su Espíritu Santo hablando, ¿no? Pero él me dijo, es la voz de la experiencia. Póngale atención, yo me iría por esto que usted tiene un buen feeling. Y eso hice. Y recuerdo que me fue muy bien, gracias a Dios. Probablemente también con otra persona me hubiera ido bien, pero con esta persona me fue muy bien.
Y sí, poner atención entonces a eso, ¿verdad? A ese discurso de la mala idea, tratándonos de convencer y creer nuestras propias mentiras, ¿no? O bien tratar de escuchar y hacer una pausa, decir, no, voy a hacer una pausa, voy a revisar qué está pasando. No quiero volverme un buen vendedor de malas ideas a mí mismo, sino que voy a entender cuando venga una buena idea y le voy a prestar atención para desarrollarla. Toma de decisiones es vital, es importantísima, póngale mucha atención y si hay algo ahí revoloteando que no le hace sentir tranquilo, haga una pausa. Y si le hace mucho sentido y siente paz, éntrale. Claro, parte de lo que vamos a hablar la próxima semana en el próximo video, ponga también atención al consejo. Y a veces cerramos nuestros oídos al consejo de algunas personas. Es que es mi papá, entonces no quiero, él está sesgado. Y solo porque es la fuente, a veces le ponemos cerramos nuestros oídos. Pero es algo que vamos a hablar la próxima vez. Por el momento, póngale atención a tomar decisiones sabias. Haga una pausa cuando viene esa conversación interior de esa toma de decisiones.